Cordial saludo, tutor y compañeros del grupo 27 de Microbiología Ambiental. Mi nombre es Jefferson Alexis Montañez López, estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, pertenezco a la SEAD Barrancabermeja, Santander y aspirante al título de Ingeniero Ambiental. Bueno, el día de hoy les daré una pequeña explicación sobre la columna de Winogradsky. ¿Qué es? Es una demostración clásica de cómo los microorganismos ocupan microespacios altamente específicos de acuerdo con sus tolerancias medioambientales y sus necesidades vitales, requerimientos de carbono y energía, y que además ilustra cómo diferentes microorganismos desarrollan sus ciclos y la interdependencia que llega a existir entre ellos. Las actividades de un microorganismo permite crecer a otro y viceversa. Esta columna es un sistema completo y autónomo de reciclado mantenido solo por la energía de la luz. Mediante el experimento de la columna de Winogradsky se da a conocer los procesos metabólicos presentes en el agua y lodos. Esta parte experimental permite conocer la diversidad de rutas bioquímicas y la colonización de bacterias según el medio. Bueno, compañeros, ¿cómo se construye uno? Materiales para iniciar el experimento. Primero, botella plástica o de vidrio de boca ancha, pueden ser frascos de mayonesa o salsas grandes. El material tiene que ser completamente transparente para visualizar todo el fenómeno. 2. Lodo negro, proveniente de una planta de tratamiento de aguas residuales. Acá en Barrancabermeja por el momento no contamos con una planta de tratamiento de aguas residuales. Ya están construidas pero no están habilitadas, entonces utilicé lodo de una alcantarilla. 3. Agua de charca, estancada de varios días o de lago. Aquí utilicé la ciénaga San Silvestre, que es como la más cercana y es un lago bastante contaminado. 4. Papel periódico picado, materia orgánica y hojas secas de árboles. 5. Plástico de vinipel o bolsa plástica transparente, la cual utilicé la bolsa plástica. Y una puntilla de hierro o hierro rallado. Bueno, la recolección de la muestra y el procedimiento. La toma de la muestra se realizó en un costado de la ciénaga San Silvestre, como ya antes le había dicho, ubicado en Barrancabermeja, Santander, que presenta estancamiento de aguas y presencia de lodos. Agregamos el lodo a la botella plástica junto con las tiras de papel periódico y las hojas secas, procurando que quede una capa compacta de lodos sin formación de burbujas. Se debe mezclar homogéneamente y agregar la puntilla de hierro. Posteriormente y con mucho cuidado agregar el agua de charca hasta que se quede casi lleno el frasco, dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente de aire. Finalmente con la bolsa transparente tapar el recipiente y se ajustó con la liga del guante, dejar en un sitio donde reciba luz solar. En mi caso afortunadamente tengo un espacio donde pues me da bastante luz solar, que es en el patio. Es bastante pequeño pero funcionó. Bueno, pasamos a la etapa de observación. El periodo de observación es de 4 semanas calendario comprendidas entre su fecha de inicio fue el 19 de marzo del 2018 y finalicé el 14 de abril del 2018. Entonces, eso quiere decir el día de ayer. Aquí como puedes ver adjunté unas imágenes de la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Listo, como pueden ver en pantalla. Listo, las observaciones en la primera semana se evidencia la separación de dos fases, una fase de agua que es la parte superior y una de lodo en la parte inferior, donde se observa presencia de algunas larvas de mosquito que están en la parte superior y el agua toma una tonalidad más clara. En la segunda semana tenemos una muestra de humedad en la bolsa plástica donde presenta gotas de agua, ya que no se ha perdido por la evaporación y se va consolidando una capa verde en la parte superior. Podemos notar una diferencia en las paredes del frasco tomando una coloración amarillenta en la parte media y una tonalidad negra en la parte inferior. Para esta semana se percibe un olor de putrefacción, ya que la poca materia orgánica se encuentra degradándose. Bueno, pasamos a la tercera semana. Observamos que la tonalidad del agua es mucho más clara y amarillenta en la parte inferior. Una tonalidad negra, es decir, ya hay una degradación de la materia orgánica. Se está empezando a separar nuestra columna en 3 capas. Bueno, en la semana 4, en la parte inferior, se nota una oxidación y una fermentación del recipiente ocasionada por la puntilla de hierro. En la parte superior de la capa, perdón, compacta de lodo, se evidencia una nota verde que se creó en la capa aerobia y se presencia el crecimiento de del brote de una plantica. Esto se debió principalmente, pues hay presencia de algas. Bueno, interrogantes que se dan. La primera pregunta fue ¿por qué se forman manchas negras en el lodo?
Esto se debe, la aparición de las manchas negras en el lodo indica la presencia de bacterias aeróbicas y fermentación de tipo positivo, donde en la oscuridad son capaces de respirar o fermentar. Fijan N2. Estas bacterias son inhibidas por altas concentraciones de H2S, lodo rico en H2S, bacterias rojas o púrpuras, dependiendo del azufre. La segunda fue porque la parte superior de la columna es verde. Esta coloración indica la presencia de microalgas, siendo una zona aeróbica en donde predominan las bacterias fotosintéticas anaerobias, lo cual genera una banda de coloración verde. En la primera franja, las bacterias verdes del azufre, como la chlororium, procesan los sulfatos a azufre, y es donde aparece una franja verde. Bueno, acá les doy en esta tercera pregunta, ¿cuáles son las fases anaerobia, aerobia y microaerófila de la columna? Bueno, les voy a dar ahí una breve explicación de cada una. La fase aerobia de la columna, esta es la parte de la columna más rica en oxígeno y más pobre en azufre. El agua de la parte superior de la columna contiene abundantes poblaciones de microorganismos aerobios. La respiración aerobia es la que utiliza oxígeno para extraer energía de la glucosa. Se efectúa en el interior de las células, en los orgánulos llamados mitocondrias, correspondiendo a la parte superior, donde las cianobacterias mantienen aerobia esta zona. Aparecen algas. La parte central, la fase microaerófila de la columna, es la zona en la que solapan ambos gradientes de oxígeno o el de sulfuro de hidrógeno. Corresponde a la fase media, donde aparecen bacterias oxidadoras de azufre que usan como fuente de carbono la materia orgánica y oxidan el ácido sulfídrico, que llega por difusión desde las capas inferiores a azufre elemental. Y la parte final es la fase anaerobia de la columna. Esta zona contiene H2S procedente del fondo. En la zona anaeróbica superior predominan las bacterias fotosintéticas anaerobias. Esta es la parte de la columna más rica en azufre. La respiración anaerobia consiste en que la célula obtiene energía de una sustancia sin utilizar oxígeno. Al hacerlo, divide esta sustancia en otras. A la respiración anaerobia también se le llama fermentación. Ahí en pantalla podemos ver, bueno, pues ya más gráficamente lo que les quise decir. Listo, pasamos a la cuarta pregunta. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en los dichos sistemas? Debido a la presencia de bacterias verdes del azufre, como el Clostridium, bacterias reductoras de sulfatos de sulfovidrio, bacterias fermentadoras de celulosa, como la Clostridium, bacterias metagénicas y quimiolitótrofos, debido a la presencia de azufre en la columna. Y última pregunta, ¿qué aplicabilidad tiene el experimento? ¿A qué le permite entender dentro del ejercicio y la ingeniería ambiental? En un sistema autónomo de reciclaje donde diferentes microorganismos completan sus ciclos de acuerdo a sus especificaciones medioambientales, permite identificar las diferentes fases de los microorganismos descomponedores de la materia. De tal forma brinda conocimiento para la vida profesional empleando diversas acciones. Listo, muchachos, muchísimas gracias por su atención y esto fue todo.